Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os llevo conmigo a Primark para ver las novedades en la sección de hogar en esta próxima temporada de primavera. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Vamos a comenzar por esta colección que está inspirada en los Bridgerton. Sinceramente yo la serie no la sigo, pero tengo que reconocer que la colección es preciosa. Tiene ese aire romántico, delicado, elegante, con estampados florales y detalles que recuerdan muchísimo a esa estética más clásica y sofisticada. Este plato hondo cuesta 5 € y también tenemos a juego el plato de postre y el plato llano grande. También tenemos a conjunto esta jarrita para la leche que tiene un precio de 5 € y me parece tan bonita que no solo sirve para utilizarla, sino también para tenerla a la vista como decoración. Estos vasos de cristal en color azul me parecieron muy bonitos. Tienen una ligera forma de flor que encaja perfectamente con la estética romántica de la colección y cada uno cuesta 4 €. Esta tetera es una de las cosas que más me gustó de toda la colección. Tiene un precio de 12 € y es de esas cosas que no solo usas para servirte, sino que casi te apetece dejarla siempre a la vista porque decoran muchísimo. No podía faltar la mantequera porque ya sabéis que en cada colección Primark siempre saca una. Tiene un precio de 7 €, es muy bonita, pero la verdad es que es un artículo que yo nunca uso. Siempre tengo la mantequilla en su envase original en la nevera y me resulta más práctico así. Pero tengo que reconocer que aunque no se use como mantequera, incluso podría ser un objeto decorativo para la cocina, para tener en una estantería o en la encimera. También tenemos estas tacitas en color azul con un estampado de flores y frutas que es de lo más primaveral, pero estoy viendo que no grabé el precio, aunque siendo la tienda que es, seguro que es muy económica. Y esta jarrita de tamaño mediano es perfecta para la leche, el zumo o incluso para el agua y tiene un precio de 6 €, aunque también la podríamos usar como pequeño jarrón decorativo para tenerla a la vista con algunas flores. De esta colección también podemos encontrar las servilletas de tela, que siempre son un detalle bonito para la mesa. Se venden en packs de 2 unidades, son de 40 x 40 y tienen un precio de 6 €. Estos cuenquitos para los aperitivos me parecieron monísimos. Se venden en packs de 3 unidades y son perfectos para poner aceitunas, frutos secos o cualquier cosita para picar y el pack de 3 cuesta 5 €. En el mismo tono azul tenemos estos vasos de cristal que tienen un ligero degradado. El color azul está más concentrado en la parte de abajo y se va aclarando hacia la parte de arriba y cada uno cuesta 4 €. Este es el plato de postre que os decía antes a conjunto con el plato hondo que vimos al principio. Tiene un estampado precioso de tulipanes alrededor y cuesta 4,50 €. También vi estos vasitos pequeños de cristal con el mismo estampado de florecitas que tiene toda la colección. Son ideales para agua o zumo y además son bastante económicos porque cada uno cuesta 2,50 €. Vamos ahora con otra colección en tonos rosas. Estas tazas me encantaron, la verdad es que estuve a punto de llevarme una, pero me resistí. Es una taza que tiene como un platito integrado enganchado a la propia taza, lo que la hace súper original y diferente y tiene un precio de 4 €. También vi estas copas de cristal en un tono rosa con una forma redondeada súper bonita y si os fijáis tiene unas cerezas en la parte de la base y cada una cuesta 6 €. De esta colección hay algunas cosas que ya os enseñé en el último vídeo que subí de Primark. En este me voy a centrar en las novedades para no repetir demasiado, pero que sepáis que muchas de las cosas que vimos en el vídeo anterior siguen estando en tienda, así que si no lo habéis visto os invito a que vayáis a verlo porque ahí podéis ver todo con más detalle. Esta vajilla rosa me gustó muchísimo, sobre todo por la forma irregular que tiene, el tono de rosa, no sé, creo que es preciosa, muy original y además atemporal. La podemos usar todo el año. El cuenco cuesta 4 € y el plato llano pequeño o de postre también, y todo es apto para lavavajillas.
Esta copa en forma de flor de cristal también me encantó. Tiene un color rosa degradado muy suave y elegante y cada una cuesta 6 euros. Me parece perfecta para completar esta vajilla rosa, pero también queda ideal combinada con cualquier otra vajilla más neutra para darle un toque especial a la mesa. Y estos paños de cocina que se venden en packs de 2 unidades son de 40 por 60 y tienen un precio de 6 euros. Este es el plato llano grande de la vajilla que hemos visto hace un momento, que cuesta 6 euros. Este mantel blanco con rayas rosas tiene un aire súper romántico. Tiene un precio de 12 euros y es de 140 por 180. También tenemos este pack de 4 manteles individuales redondos en tono rosa. Miden 30 centímetros de diámetro y tienen un precio de 4 euros, así que salen a 1 euro cada uno. Son perfectos para darle un toque de color a la mesa sin necesidad de poner mantel completo. Y ahora os voy a enseñar otra colección súper primaveral con un estampado de flores y abejitas. Me parece ideal para esta época del año. Es alegre, delicada y muy fresquita. Mirad este plato tan bonito, tiene un precio de 7 euros y además es apto para lavavajillas y para microondas. Aquí tenemos la mantequera de esta colección, que como veis también es muy bonita y muy colorida. Sigue la misma línea de flores y abejitas, así que queda perfecta si queréis tener toda la mesa a conjunto. Y tiene un precio de 7 euros. Estos botes me parecieron preciosos y además son atemporales, perfectos para tener la despensa ordenada o incluso para decorar alguna balda de la cocina, porque tienen un diseño sencillo que combina con todo. Son el típico modelo que Primark suele sacar a menudo, con un estilo muy tipo Zara Home, pero mucho más económico. Este es el tamaño grande, que cuesta 5,50, y más adelante veremos otros tamaños para poder hacer el conjunto. Y este mantel tiene un estampado muy primaveral, cuesta 12 euros y tiene unas medidas de 140 por 180. De esta colección también han sacado los vasitos pequeños de cristal, que en este caso tienen un estampado de flores y frutas, pero en tonos rosas y amarillos, y también cuestan 2,50. Estas copas son espectaculares, son de cristal y tienen un degradado en rosa y amarillo súper bonito, alegre y muy original. Cada una tiene un precio de 6 euros y me parece una combinación preciosa, perfecta para la primavera y para el verano. Esta es la copa de vino a conjunto y tiene un precio de 5 euros. Por aquí tenemos una huevera de cerámica con un estampado también muy primaveral y a conjunto con el resto de la colección. Cuesta 4,50 y además de usarla como huevera, podemos usarla como objeto decorativo y dejarla a la vista. Estos vasos o copas para agua son perfectos para completar el conjunto. Tienen el mismo degradado en rosa y amarillo que las copas que hemos visto antes y cada uno cuesta 4,50. Y si os gusta la repostería, mirad este pack de 4 cortadores para galletas con figuritas de Pascua. Incluye una zanahoria, un pato, un huevo y un conejo, y el pack de 4 tiene un precio de 2 euros. Este pack de salero y pimentero de cerámica en forma de patito me pareció monísimo. Tiene un precio de 6 euros y me parece genial porque además de ser bonito y decorativo, también resulta útil. Por aquí tenemos estas servilletas de tela con estampado de Pascua. Son perfectas si os gusta decorar por temporadas. Se venden en packs de 2 unidades y tienen un precio de 6 euros. Estos son los mismos botes que os enseñé antes, pero en otros tamaños. Este es el tamaño mediano, que cuesta 5 euros, y también tenemos el tamaño pequeño, que cuesta 4. Yo creo que merece la pena coger los 3 tamaños porque al colocarlos juntos crean un conjunto mucho más decorativo, tanto en la despensa como en una estantería. También vi este tupper de cristal con tapa hermética, que además tiene un estampado de frutas y flores súper primaveral y alegre, y tiene un precio de 6 euros. También os quiero enseñar estas tazas tan bonitas en tonos pastel con lacitos, que creo que son muy delicadas y en esa línea romántica que tanto se lleva ahora, y tienen un precio de 4 euros. Y este tupper es como el que hemos visto hace un momento, también es de cristal con tapa hermética, pero en este caso no tiene estampado y cuesta 5 euros.
Esto de aquí creo que es un azucarero, aunque realmente es un bote con tapa que podemos usar para lo que queramos. Podría servir como azucarero o salero, pero también para guardar cualquier cosita pequeña, y tiene un precio de 6 euros. Y mirad esta tetera preciosa a conjunto con ese diseño de lacitos que está tan en tendencia ahora porque está por todas partes. Esta tiene un precio de 12 euros. De esta colección también podemos encontrar los paños de cocina, que me parecen muy bonitos en estos tonos pastel. Vienen en packs de 3 unidades, son de 40 por 60 y cuestan 3,50. En este caso los 3 son diferentes, así que viene genial porque ya tienes variedad dentro del mismo pack y puedes ir cambiándolos según te apetezca. Estas coronas de primavera me encantaron. Ahora ya no solo tenemos coronas de otoño o de Navidad, sino que también podemos decorar la puerta o incluso una pared con una opción así de primaveral. Esta en concreto es súper grande y cuesta 20 euros. Es verdad que no es económica, pero yo la compraría porque es muy grande y además es súper realista. Esta bandejita decorativa me encantó, es totalmente atemporal, la podemos usar durante todo el año y además tiene esos colores neutros que ya sabéis que me encantan porque combinan con todo. Tiene un precio de 4,50 y la podemos utilizar como bandeja decorativa encima de algún mueble para dejar pequeños objetos, alguna vela o incluso en la mesita de noche para dejar las joyas antes de irnos a dormir. De cara a la Pascua tenemos algunas figuras decorativas en forma de conejito como esta que me parece súper mona. Tiene un precio de 4,50 y es ideal para añadir un pequeño detalle temático a cualquier rincón si os gusta decorar por temporadas. También vi esta vela aromática con tapa con aroma floral, perfecta para esta época del año. Es de 420 gramos y tiene un precio de 8 euros. También tenemos esta otra figura de conejito que es un poquito más grande que la que hemos visto antes. Esta tiene un precio de 7 euros y es perfecta para colocar en un mueble, en una balda o incluso como parte de un pequeño centro de mesa primaveral. Y de figura de conejito también vi este otro modelo que es todo en dorado y tiene un precio de 6 euros. Así que si os gustan los detalles dorados, seguro que esta os va a gustar. Ya sabéis que en Primark en cada temporada sacan un montón de velas y aquí os enseño esta en un vaso en tono lila súper bonito. Es una vela aromática de 280 gramos y cuesta 5 euros. Y aquí debajo tenemos este jarrón hecho completamente de fibras naturales. Es un jarrón decorativo que podemos dejar tal cual o utilizarlo para poner ramas secas, pampas o flores artificiales. Y su precio es de 9 euros. También os quiero enseñar este cubo de metal con asas de fibras naturales que me llamó bastante la atención. Yo lo veo más como un objeto decorativo por el tipo de asas y se me ocurre que podría quedar precioso como macetero. Tiene un precio de 5 euros. Esta media corona primaveral también me parece que está muy lograda, tiene flores y un lacito rosa. Al ser más pequeña que la otra que vimos antes, es también un poco más económica, tiene un precio de 9 euros y es perfecta para colocarla en la puerta, en una pared o incluso apoyada en un mueble como detalle decorativo primaveral. Por aquí ha salido otra figura decorativa de conejito, pero en este caso tiene un estampado de florecitas azules que me recuerda mucho a la estética de la colección inspirada en los Bridgerton, con ese aire romántico, y tiene un precio de 4,50. Este portavelas me gustó muchísimo porque me pareció muy original. Es de cristal y la base tiene forma de trébol de 4 hojas que simboliza la buena suerte. Es para poner una vela estrecha y alargada y tiene un precio de 7 euros. También podemos encontrar marcos de fotos muy económicos, pero a mí personalmente este de madera en forma de arco es el que más me gusta. Me parece precioso, tiene un estilo sencillo pero especial que encaja genial con estilos neutros y acogedores. Y además es muy económico, cuesta 5 euros. Tenemos varias bandejas espejadas, por ejemplo esta que es bastante grande y redonda, tiene un precio de 8 euros. Es perfecta para hacer una composición bonita con velas o como centro de mesa. Y luego tenemos este otro modelo
que es rectangular con un dorado más suave, menos amarillo. No sé, a mí me parece que es un dorado más elegante. A mí personalmente me gusta más esta que la redonda, cuesta 6 euros. Y esta la veo ideal para usarla, por ejemplo, para colocar las cremas y los perfumes en el tocador. Han traído tablas de madera muy bonitas que además, como podéis ver, tienen un hueco para poder colgarlas. Son perfectas para cortar, para servir un aperitivo como una tabla de quesos o simplemente para decorar la cocina apoyadas en la encimera y cuestan 8 euros. Esta cesta de fibras naturales me parece muy bonita, tiene un precio de 7 euros y la podemos usar para lo que queramos, pero a mí se me ocurre que quedaría muy bien en la mesa como cesta para el pan. Y esta otra cesta o bandeja de fibras naturales es bastante grande y redonda, cuesta 9 euros y yo la usaría como centro de mesa, creando una composición natural y rústica con diferentes objetos decorativos como unas velas, algún jarrón pequeño o incluso unas ramitas secas. Y ya que hablamos de fibras naturales, también os quiero enseñar este pack de 2 manteles individuales o salvamanteles que tienen este detalle de flores en color amarillo. Tienen un diámetro de 35 centímetros y el pack de 2 cuesta 7 euros. En la cocina nunca sobran los paños de cocina y estos me parecieron bastante bonitos. Vienen en packs de 2 unidades iguales, son de 40 por 60 y tienen un precio de 6 euros. En esta zona vi que tenían cristalería en forma de flor en diferentes colores, perfecta para la primavera e incluso para el verano. El vaso cuesta 4 euros y tenemos las copas a juego por 4,50. Este pack de 2 cuencos de madera decorativos tienen un precio de 7 euros y los podemos usar para dejar pequeños objetos. Y este bote de cristal con tapa hermética y una cucharita de madera me encantó, cuesta 5 euros y me parece perfecto para guardar cereales, avena o incluso preparar desayunos tipo avena nocturna. Mirad estas tazas de cristal en color naranja, qué bonitas son. Creo que son de las que tienen doble fondo, perfectas para bebidas calientes porque ayudan a mantener mejor la temperatura y además no queman tanto al cogerlas. Tienen un precio de 5 euros y creo que están disponibles también en color verde. Y aquí podéis ver los vasos y las copas de cristal que os he enseñado antes, pero en otros colores como naranja y también azul. Aquí hay más vasos de cristal de colores. Este, por ejemplo, en color verde tiene una forma muy bonita y cuesta 4,50. Y este otro, que es el que más me gustó personalmente, en color naranja o ámbar, tiene un detalle muy bonito. Si os fijáis, lleva el filito dorado en el borde, que le da un toque más sofisticado, y este cuesta 4 euros. Y estos manteles individuales en color verde me parecieron preciosos. Es un color muy bonito, fresco y fácil de combinar. Se venden por unidad y cada uno cuesta 4 euros. Por el tipo de tela diría que se pueden lavar en la lavadora, lo cual es súper práctico porque al final en la mesa siempre puede caer algo y viene genial para poder lavarlos sin complicaciones. Por aquí os enseño este jarrón transparente con flores artificiales que la verdad es que se ven muy realistas. El jarrón tiene ese efecto como de agua en el interior, lo que hace que las flores parezcan todavía más naturales y mejor conseguidas, y tiene un precio de 9 euros. Otra novedad que me encantó son estas lámparas inalámbricas. Se cargan con USB y además un detalle que me gustó mucho es que incluyen el cable para poder cargarlas, así que no tienes que comprar nada aparte. Están disponibles en dorado y en negro con un diseño muy minimalista y elegante. A mí sinceramente este tipo de lámparas me encantan, en casa tengo alguna y son súper cómodas porque las puedes poner donde quieras sin necesidad de enchufarlas a la corriente y las puedes ir moviendo según lo que necesites. También vi algunas velas nuevas como esta que tiene el vaso con un diseño floreado. Es una vela aromática de 240 gramos y tiene un precio de 5 euros.
Y esta otra es de bergamota y pomelo, un aroma que me parece súper fresco, perfecto para esta época del año. Es de 260 gramos y cuesta 6 euros. Y la verdad es que el envase me gustó muchísimo, así que lo podríamos guardar cuando se termine la vela para dejar pequeños objetos o para hacer una vela nueva. Bueno, y esta ya me pareció espectacular. Cuesta 6 euros, pero viene en un botecito de cristal con tapa y un lacito. Es de esas velas que no solo compras por el aroma, sino también por el recipiente, porque cuando se termina es perfecto para guardar joyitas, pequeños objetos o simplemente para dejarlo como decoración. También han traído pequeños maceteros en colores más alegres, este por ejemplo en color lila, aunque sé que había más colores, pero aquí solo quedaba este, supongo que se habrán agotado o tendrán que reponer, y tiene un precio de 3,50. En la sección de cojines y mantas vi este cojín en forma de lazo con un estampado de cuadros Vichy en amarillo. Tiene un precio de 10 euros y me pareció muy original y diferente a lo típico. También os quería enseñar estas mantas en color amarillo con un estampado de margaritas que me parece súper primaveral. Cuestan 6 euros, así que creo que son muy económicas y tienen unas medidas de 120 por 150, perfectas para el sofá o para ponerla en la cama. ¿Y qué me decís de esta cesta? Es una cesta de tela con un estampado bordado de flores que cuesta 6 euros. Viene plegada, pero es muy fácil de abrir y darle forma. En la sección de baño vi algunas cosas nuevas, por ejemplo estos vasitos para los cepillos de dientes con un estampado de margaritas que cuesta 4,50 y también este otro modelo con estampado de rosas que cuesta lo mismo, 4,50. Y por supuesto tenemos los dispensadores a juego. El de margaritas viene con el dosificador en dorado y cuesta 5 euros. Y el de rosas tiene el dosificador plateado y tiene el mismo precio. Han traído una colección de Snoopy que os la quería enseñar porque creo que aquí da un poco igual la edad, es el típico personaje que le puede gustar a pequeños y a mayores. Y hay muchísimas cosas, cojines, mantas, fiambreras para la comida, botellas de agua, pero lo que más me gustó fueron estas tazas que me parecieron ideales. Son muy bonitas y tienen un precio de 7 euros. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en la próxima temporada de primavera o que simplemente hayáis pasado un ratito relajante y entretenido yendo de tiendas sin salir de casa y sin gastar ni un euro. Este vídeo está grabado en la tienda del centro comercial de Sant Cugat, por si os interesa. Y bueno, sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!